Estaba leyendo en un foro de internet, por peligroso que sea, estaba leyendo en un foro. Y en este foro alguien hizo la siguiente pregunta. No creo en ningún Dios, decía, pero oro al universo. ¿Soy un hipócrita? Tanto la pregunta como las muchas contestaciones reflejan el triste y rebelde estado espiritual del hombre. Porque la gran mayoría de las contestaciones decían que esta persona no es en absoluto hipócrita, sino que si quiere orar al universo, que ore al universo sin problemas. Muchos decían que esta persona es un panteísta. Un panteísta el panteísmo es una filosofía que afirma que todo es Dios. Un árbol es Dios, un animal es Dios, el sol es Dios, el universo, tú eres Dios. El hinduismo y el budismo se fundamentan en esta falsa creencia. Hermanos, el universo no va a contestar oraciones. Alá no va a contestar oraciones. Buda no contestará, ni Brahma, el dios de los hindúes, o uno de los dioses de los hindúes, no va a contestar. Tampoco María va a contestar ni ningún otro santo, porque ninguno de ellos es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Esta mañana vamos a estar considerando este Salmo 54 y este Salmo nos presenta un modelo de oración de un creyente que no rehúsa desfallecer en momentos de dificultad y acude al verdadero Dios en los problemas. El nombre de este creyente es David. Y David está pasando por una de las pruebas más duras de su vida, probablemente la mayor, quizá. En realidad se trata de una prueba tras otra, porque David está huyendo del rey Saúl y David se refugia en una pequeña ciudad llamada Nob, N-O-B, que está cerca de Jerusalén. Pero allí en esta ciudad, según 1 de Samuel 21 y 22, las mentiras de David causan la muerte de cientos de personas, hombres, mujeres, niños, bebés, incluso la muerte de animales a manos de Doeg. Doeg era un guerrero de Saúl, el jefe de los pastores. Pero la historia no acaba aquí, porque 1 de Samuel 23 nos narra más acerca de esta prueba encadenada de David, porque David huye de Nob y se va al desierto. Y en el desierto se entera de que una ciudad llamada Keila está siendo atacada por los filisteos, los cuales eran enemigos de Israel. Entonces David ora al Señor y le pregunta que si puede marchar a Keila, a la ciudad de Keila, con su ejército. Y Dios le da permiso para marchar a Keila y libera a la ciudad de los filisteos. Pero Saúl entonces se entera de que David está en esta ciudad de Keila y marcha con su ejército contra la ciudad, contra David. David tiene que volver a escapar al desierto de Zif. Pero ¿qué ocurre ahora? Que como decimos vulgarmente o coloquialmente, que si David pone un circo, esto es lo que está ocurriendo. Porque ¿qué pasa? Que los de Zif, llamados zifeos, así es un topónimo terrible, ¿verdad? Los zifeos revelan a Saúl que David está allí, escondido, lo que fuerza a un desesperado David a huir de nuevo. Pero aún acaba la cosa ahí, porque David, huyendo de los zifeos, huyendo de Saúl, le vuelven a delatar. Capítulo 26 de 1 de Samuel. David está profundamente abrumado, huyendo constantemente. Es una prueba constante, día tras día. ¿Y qué hace David? Sí, amén, huye, ¿verdad? Busca cobijo. Pero aún en medio de su desesperación, reflexiona y escribe este Salmo 54. Salmo 54, que dice lo siguiente. Leamos. Dice, para el director del coro, con instrumentos de cuerda, masquil de David, o salmo didáctico de David. Cuando los zifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Versículo 1, sálvame, oh Dios, por tu nombre.
y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. Versículo 4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos, destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. ¿Alguna vez te has encontrado en dificultad? Y cuando has querido orar al Señor, parece que ni siquiera te salen las palabras y realmente no sabes qué decir. O quizá te sale una tímida frase y los problemas vuelven a inundarte. Y te sientes mal, porque tu fe no llenaría ni la cabeza de un alfiler. Has acudido al Señor incontables veces, pero no parece que recibas respuesta. Este salmo, hermanos, va a ayudarnos a no desfallecer en nuestra oración. Porque este Salmo 54 es un modelo de oración de un creyente que confía en Dios en momentos de dificultad. Esta mañana vamos a estar observando 5 pasos en este Salmo, 5 claros pasos en este Salmo hacia una oración confiada para el creyente que desfallece. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso lo encontramos en los versículos 1 y 2. Acude al único Dios. Acude al único Dios. Versículos 1 y 2. Comienza diciendo, sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. David está en peligro de muerte. Lo sabemos porque el Salmo comienza con el contexto, ¿verdad? La letra pequeña, o versículo 0. Está en peligro de muerte constante por parte de la persona más poderosa de su país. Una persona que tiene todos los recursos para encontrarle y matarle. Este es el rey Saúl. Y David está huyendo del rey y es delatado y es traicionado y vuelve a huir una y otra vez y se encuentra en una peligrosísima espiral. ¿Y qué hace David? David acude al único Dios y dice, sálvame, oh Dios, por tu nombre. Y tenemos que parar aquí brevemente, porque estas palabras son muy significativas, y veamos por qué. En este salmo David va a utilizar diferentes nombres de Dios. Y en el original incluso el salmo no comienza con un sálvame, sino con el nombre de Dios. En este caso, el nombre de Dios en el original es Elohim. Literalmente, David escribe, Elohim, por tu nombre, sálvame. Y Elohim es el nombre general de Dios, y el más empleado realmente en el Antiguo Testamento, traducido aquí por Dios. Elohim hace referencia al poder y a la fuerza creadora de Dios. En Génesis 1:1. Es utilizado. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Elohim creó. Dice David, sálvame. Elohim, Dios poderoso, sálvame. Y ahora dice, por tu nombre. Con esta expresión, por tu nombre, David apela a Dios mismo, a la naturaleza de Dios, al carácter de Dios. David está apelando confiado al poder y la fuerza infinita del Señor, porque sabe que solo Dios puede responder en su angustia y salvarle. No hay otro. En aquella cultura, el nombre de una persona era algo profundamente significativo. El nombre resumía la personalidad, el carácter de la persona, la reputación de esta persona y también su relación con otras personas. Es por esto que en el Antiguo Testamento encontramos
Tantos ejemplos, también en el Nuevo, pero específicamente en el Antiguo hay muchos ejemplos de Dios cambiando el nombre de personas, ¿verdad? A Abraham, ¿verdad?, que significa Padre exaltado, le cambió a Abraham, que significa Padre de multitudes, y tiene sentido, ¿verdad?, según el pacto. A Jacob, que significa suplantador, lo llamó Israel, el que lucha con Dios. A Noemí, agradable, ella misma se cambió el nombre, ¿recordáis? Llamadme Mara, amargura. Cuando Moisés pregunta ante la zarza ardiente en Éxodo 3, 14 y 15, le pregunta el nombre a Dios, ¿sabéis? ¿Recordáis lo que Dios dice? Éxodo 3, 14 dice, y dijo Dios, dijo el Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, es decir, Yahvé, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. El verdadero Dios, Elohim, se presenta a Moisés y a su pueblo Israel como Señor, y a veces lo encontramos en letras mayúsculas, como Yahvé, el que es eterno y tiene vida en sí mismo, y hace un pacto con Israel, y les propone entonces tener una relación pactual. Fijaros si el nombre de Dios, Yahvé en este caso, era sagrado para los judíos que no lo pronunciaban por temor a usarlo erróneamente. Y en su lugar usaban el nombre Adonai, que conlleva un sentido de soberanía, de autoridad. Bueno, después de este curso acelerado de nombres bíblicos, hermanos, ahora quizá podemos entender un poquito más a qué se refiere David con este sálvame, oh Dios, por tu nombre. Y David acude al único Dios, al Elohim, y clama que sea consejo y le salve. Por eso David clama y dice a continuación, y hazme justicia con tu poder. David le está pidiendo que actúe en esta situación terrible en la que se encuentra, una situación donde él es inocente, por eso pide justicia. En la mente de David, Dios traerá justicia cuando con su poder elimine a sus enemigos. Cuando esto ocurra, la verdad de la inocencia de David por fin saldrá a la luz, por eso pide justicia con tu poder, dice. Y David continúa, versículo 2, escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca. David sabe perfectamente a quién acude, sabe que no hay otro Elohim que pueda ayudarle, no hay otro Dios poderoso y justo que escuche su oración, porque no existe el Dios todopoderoso aparte del Dios de la Biblia. Por eso acude a Él. Y le pide, fijaros, que preste oído. Escucha mi oración. Presta oído a mi oración, a las palabras de mi boca. Dios, inclínate ante mí. No hacemos esto con nuestros hijos pequeños o los pequeñitos, ¿verdad? Nos están hablando desde ahí abajo y nosotros inclinamos nuestro oído a los pequeños para escuchar atentamente. Esta es la imagen que vemos en este salmo. Oh Dios, inclina tu oído a mí, que soy nada, escúchame. Vivimos en un mundo donde nos sobran las opciones, ¿verdad? Aún en periodo de crisis, faltan cosas en el supermercado, pero tenemos un sinfín de elecciones. Ya no puedes comprarte, o ya no vas a la tienda y te compras una Coca-Cola, ¿verdad? Ahora puedes escoger entre normal, 0, 00, light, cereza, vainilla, lima, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya no nos conformamos solo con Telefónica, ¿verdad? O Movistar, tenemos Vodafone, Orange, Yastel, Amena, lo tengo que mirar porque se me escapa, Pepefon, Yoigo, Másmóvil, Simio. No cobro nada por decir estos nombres, hermanos, pero no está mal escoger. Vivimos en una sociedad donde, gracias a Dios, podemos escoger, podemos ejercitar nuestro derecho a escoger como consumidores, pero esto, hermanos, no se extrapola a Dios. Solo hay un Dios, no dos dioses. Un Dios, el único Dios poderoso a quien acudir.
Por tanto, ¿a quién acudes tú? ¿A quién escoges acudir en la dificultad de la vida? ¿A quién dices, sálvame, ayúdame? El cristiano ha de decir, tú eres el único Dios, el único poderoso para salvarme, librarme de esta situación si tú quieres. Oh Dios, obra por medio de esta medicina para curarme. O para curar a mi cónyuge. O utiliza mis débiles palabras, Señor, para proclamar el Evangelio a mi hijo rebelde. Presta oído a mis súplicas. Llevo meses sin trabajo. O dame tranquilidad, Señor, en esta entrevista de trabajo. Señor, ayúdame con tu poder a vencer la tentación. Tú sabes mi falta de dominio, mi tendencia a ansiedad o mi ira. Pon el ejemplo que quieras en tu vida, sea grande o sea pequeño, pero acude solamente a Dios, confiando en que Él es el único poderoso, todopoderoso. Acude a Él y ora. Ora, no desfallezcas en tu oración, como David muestra. En este salmo estamos observando 5 pasos hacia una oración confiada para el creyente que desfallece, y el primer paso es acudir al único Dios verdadero, al único poderoso en momentos de dificultad. El segundo paso lo encontramos en el versículo 3. Expón tu situación. Expón tu situación. Cuando David le pide a Dios que incline su oído, la oración no se queda en un mero Dios, ayúdame. O tú ya sabes, Señor, ¿verdad? Sino que David es específico, expone su situación específicamente. Versículo 3, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Esto es lo que David expone específicamente a Dios. ¿Recordáis a estos cifeos, verdad? Estos cifeos delatando a David ante Saúl. Bien, Cif era una pequeña región de la tierra prometida que Dios dio a la tribu de Judá. Es interesante entonces, porque David llama extraños a estas personas. Y digo es interesante porque estas personas, los cifeos, forman parte de la tribu de Judá. ¿Y sabéis a qué tribu pertenece David? A Judá. La misma tribu. Pero David los llama extraños porque ellos se habían posicionado contra David. Los llama hombres violentos porque decidieron capturarle y llevarle ante Saúl. En otras circunstancias, esta debería haber sido la respuesta leal y correcta como súbditos del rey Saúl, pero en este caso específico, recordemos que se trata de la persona que los cifeos están actuando con toda impiedad contra él, sin respeto y temor de Dios. Una persona como David, que era el ungido del Señor, el escogido de Dios. Por eso dice, no han puesto a Dios delante de sí. Como afirma un autor, dice, cualquier israelita en este momento que amase más a Dios que a los hombres, sabría que no podría ser una marioneta de la furia de Saúl. Dios ya había manifestado en varias ocasiones que David era su ungido. Estos hombres de Cif son de la tribu de Judá, viven en la tierra prometida, disfrutan de las bendiciones de Dios, de la protección de Dios, pero ellos rechazan a Dios, le desobedecen y buscan matar a David. David perfectamente podría usar las palabras de Primera de Juan, que recordaremos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los de Cif eran judíos étnicos, así es. Eran judíos de nacimiento, de pasaporte, pero realmente no eran creyentes verdaderos, porque como dice el texto, no habían puesto a Dios delante de sí. No tenían temor de Dios. Al contrario que David. El Salmo 16:8 dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí.
Esta era una mala época para David. Podemos entender que pueda desfallecer, ¿verdad? Vivir en constante huida, escondiéndose, durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado. Los hombres de tu propia tribu quieren matarte, incluso los habitantes de Keila, la ciudad que había liberado de los filisteos, incluso ellos intentan entregarle. Pero hermanos, es en el medio del valle de sombra de muerte, que este creyente David no desfallece y acude a Dios y clama a Dios, exponiendo de manera específica su problema al único Señor que puede librarle. Este es un salmo para cualquiera que se sienta abandonado o rechazado o traicionado, hermanos. Como declara un comentarista, has sido abandonado por un esposo o esposa o por tus hijos. Has sido denunciado por alguien que pensabas que era tu aliado y amigo cercano. Sientes que nadie está de tu lado, que nadie se preocupa por ti. Necesitas hacer lo que David hizo y volverte a Dios. Acude a Dios. Abre tu corazón a Él. Expón tu problema. Sé específico en tu oración. Porque el Señor, hermanos, sí presta atención a nuestras palabras. No el universo, no Buda, ni Alá, sino Dios, el Elohim, el poderoso Creador. Y Él, hermanos, actuará de acuerdo a su voluntad. Una voluntad, según Romanos 12:2, que es siempre buena, agradable y perfecta. Y cuando acudimos a Dios tenemos que tener algo muy claro. Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad. Va a actuar de acuerdo a su naturaleza, a sus atributos perfectos. Y Dios no actuará si pedimos, o contestará si pedimos en pecado. No sé si Saúl o los cifeos oraron para que Dios les entregara a David. Lo dudo muchísimo, ¿verdad? Pero Dios no iba a hacerlo. De hecho, 1 Samuel 23:14 dice que Saúl buscaba a David todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Hermanos, hemos de conocer al Señor que oramos, ¿verdad? Al que oramos. Hemos de saber que Él no va a contestar oraciones que no están de acuerdo con su voluntad. Así que si estás quizá orando que el Señor quite a este predicador delante, lo siento, no va a contestar. Y si contesta va a poner a otro que predique la palabra, ¿verdad? Hermanos, Dios actúa conforme a su voluntad. Y cuanto más conozcamos al Dios de la palabra, más sabremos cómo orar al Dios verdadero. Y más confianza tendremos en Él y no desfalleceremos. Esto nos lleva al tercer paso hacia una oración confiada para el creyente que desfallece. Hemos visto, primero acude al Dios verdadero y exponle tu situación específica. Número 3, lo encontramos en el versículo 4, informa tu mente. Informa tu mente. Versículo 4 dice así: He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Después de acudir a Él y exponerle su situación de manera específica, ahora David, hermanos, nos fijamos cómo informa su mente. ¿Cómo? ¿Cómo está informando el salmista su mente? Recordando quién es el Dios verdadero. Dice, Dios es el que me ayuda, Él es mi ayudador. Dios es el socorro de David. Él es escudo que le protege en la adversidad. Él es la roca en medio de la tempestad del mar. Y Él dice, no solo es mi ayudador, sino el que sostiene, el sostenedor de mi alma. Sostener en este contexto implica ayudar, guardar o defender. Y David no desfallece. ¿Por qué? Porque repasa, informa a su mente con la verdad de quién es Dios. Y para ello trae a su memoria la realidad objetiva de Dios y sus atributos. Solo Él es su ayuda. Solo Él le sostiene. Solo Dios guarda su alma o su vida.
Y en medio de esta prueba constante que pone en peligro su vida, ¿qué está haciendo el salmista? David de nuevo echa mano ¿de qué? De su teología. Es su teología. Y entonces su teología, buena teología, le informa confiadamente de quién es Dios y cuán inmenso poder tiene Dios. En la tribulación de la verdad de que el único Dios le ayuda y le sostiene. ¿Cómo podemos informar a nuestra mente, hermanos? ¿Cómo podemos de manera precisa descansar en el único Dios? La respuesta es la siguiente: memoriza la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. No inventamos la rueda, pero que la palabra de Dios esté en nuestra mente. Sea cual sea entonces la situación donde nos encontremos, podemos ir al fichero espiritual de nuestra mente y recordar quién es Dios y lo que ha hecho, informar a nuestra mente con la verdad en medio de la prueba, con las ansiedades que nos inundan constantemente y repetimos una y otra vez, intentamos buscar una solución en nuestras propias fuerzas. El Señor nos llama a informar nuestra mente con la verdad de quién es Él y sus promesas, hermanos, y así perseverar y no desfallecer. Fácil de decir, ¿verdad? No es tan fácil de hacer. Porque el estudio de la palabra y la memorización implica ser disciplinados en nuestra lectura, ¿verdad? Disciplinados en pensar, en meditar, en comprender el texto que hemos leído, disciplinados en memorizar, disciplinados también en traerlo a la mente cuando lo necesitamos. Otro autor dice lo siguiente: cultiva tu confianza y familiaridad con el Señor en oración ahora, para que cuando el martillo baje, cuando la presa estalle, cuando el terremoto llegue, la puerta de la sala del trono de Dios esté bien engrasada y se abra fácilmente cuando corras a abrirla. Cuando el apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, hablando precisamente de las pruebas, dice que si hay alguien que no tiene sabiduría en medio de la prueba, dice el autor, en Santiago 1:5, dice, pide, que la pida. Y no está diciendo Santiago que de repente estás en medio de una prueba y de manera milagrosa te llega un texto, un versículo que ni siquiera conoces y has leído en tu vida. No es eso. Santiago habla asumiendo que uno está en la palabra de Dios. Y la petición es que Dios nos ayude a aplicar con sabiduría la palabra de Dios en una situación determinada y tomar decisiones sabias y descansar en quién es Él. Y esto es lo que David está haciendo. David informa a su mente de manera precisa en una situación precisa. Está siendo perseguido, ¿verdad? Por tanto, informa su mente acerca del Elohim, el Dios poderoso que le ayuda. O en el versículo 4, del Señor, del Adonai, del único Dios soberano sobre esta situación que sostiene su alma. No escoge los nombres al azar. Sabe, conoce su teología. Ahora, ¿qué ocurre si no informamos a nuestra mente, nuestro corazón, con la verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en estas situaciones? ¿O qué pasa si la informamos mal a nuestra mente de quién es Dios? Que podemos crear, entre otras cosas, podemos crear en nuestra mente una vaca sagrada de retazos teológicos que cogemos de aquí y allá y decir, este es mi Dios, como hizo Aarón con el becerro de oro, ¿verdad? Y podemos orar equivocadamente al Dios equivocado. Y podemos esperar entonces la respuesta equivocada. Por lo tanto, hermanos, asegurémonos que estamos informados correctamente y oramos al Dios de la Biblia. No al Dios que nosotros pensamos que es el Dios de la Biblia. Solo hay un Dios, un Señor, y nos informamos de quién es Él aquí, estudiando
el libro, la palabra de Dios inspirada. Así que, hermanos, sea cual sea la situación en la que te encuentres, o te encontrarás, nos encontraremos, acudimos a Dios, exponemos nuestra situación, informamos nuestra mente y pedimos entonces sabiduría y descanso al Dios poderoso para que en el momento de la debilidad, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, sepamos cómo orar al Señor y podamos descansar en Él y no desfallecer. No desfallecer. No desfallecer en la enfermedad, acudiendo al Dios omnipotente. No desfalleciendo en problemas financieros, quizá, acudiendo al Dios que provee y da sabiduría. No desfalleciendo en la rebeldía espiritual de nuestro cónyuge o nuestros hijos, acudiendo al Dios soberano, como hemos leído, que salva por medio del Evangelio. No desfallecer quizá en el maltrato, acudiendo al Dios sanador y protector y justo. No desfallecer en medio de tu pecado, acudiendo al Dios perdonador, quien nos da fuerzas en Cristo para vencer la tentación. No desfallecer en los conflictos, acudiendo al Dios de la verdad, al Dios de la paciencia, al Dios de toda instrucción. No desfallecer quizá en el exilio, dejando tu casa, tu país, tu familia, acudiendo a Dios que te escogió y te ama y siempre está contigo donde quiera que vayas. Amén. Para cada situación, hermanos, podemos y debemos acudir a la palabra gloriosa y suficiente para todo. Entonces informa tu mente con la sana doctrina de la palabra de Dios que te mueva a decir, a pensar y a actuar en momentos de dificultad. Esta es la única receta, hermanos, para no desfallecer en medio de la prueba, porque si no nos hundiremos en la obsesión, en la desesperación, o acudiremos a otro que no es Dios. Pero el Señor nos dice, te dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, sobre mí, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 de Pedro 5:7. Cuando hacemos esto, hermanos, cuando acudimos a Dios humillados por quién es Él, cuando exponemos nuestra situación de manera específica, cuando informamos a nuestra mente con la verdad de la palabra, podemos entonces descansar y tener paciencia. Porque conteste como conteste el Señor, será la respuesta perfecta de acuerdo a su voluntad, incluido esperar. Y cuando venimos así al Señor, acudiendo, exponiendo, informando nuestra mente, podemos ahora entonces observar pacientemente, confiados, cómo Dios actúa de acuerdo a su voluntad. Este es el cuarto paso hacia una oración confiada para el creyente que desfallece. Paso cuarto, observa actuar a Dios. Observa la actuación de Dios. Leamos el versículo 5. Él devolverá el mal a mis enemigos, destrúyelos por tu fidelidad. Y en este caso específico, David ora por la destrucción de sus enemigos, ¿verdad? Y ora con absoluta confianza en que Dios va a contestar. ¿Sabes entonces cómo puedes orar con confianza? Como decíamos, ora la voluntad de Dios. Si oras la voluntad de Dios, esto es así de fácil. Si oras la voluntad de Dios, Dios va a contestar esa oración tal y como oras. ¿Verdad? Señor, glorifícate en esta tierra. Es su voluntad glorificarse. Señor, ayúdame a aprovechar las oportunidades de evangelizar. Es su voluntad que lo hagamos. Señor, ayúdame a obedecer tu voluntad. Estos ejemplos son peticiones generales, ¿verdad? Que Dios mismo dice en su palabra que son su voluntad. Dios quiere ser glorificado. Cristo nos ha dado el mandamiento de evangelizar. El Señor nos llama a ser obedientes. Entonces, hemos de orar.
tomar medidas de acuerdo a su voluntad y observar cómo Dios actúa, hermanos. Pero otras peticiones no son tan sencillas como estas, ¿verdad? O más bien diría, implican un mayor conocimiento del carácter de Dios. Señor, salva a mi hijo. Salva a mi hijo. Porque la palabra no dice que Dios va a salvar a todo el mundo, porque tú eres creyente, tu hijo lo va a ser, ¿verdad? Pero sí nos dice que prediquemos el Evangelio a nuestros hijos y confiemos en la voluntad perfecta de Dios y la aceptemos. Lo hemos visto en Marcos 4 hoy, ¿verdad? O podemos orar, Señor, sana a mi familiar de esta enfermedad, ¿verdad? Igualmente confiamos en un Dios sanador, pero supeditamos nuestro deseo y nuestra voluntad al deseo y la voluntad de Dios. Y en todo esto, hermanos, la clave es la siguiente. Confías absolutamente que la voluntad de Dios es mejor y más perfecta que la tuya. ¿Confiamos realmente en Dios? Y cuando observemos a Dios actuar, ¿vamos a someter, a supeditar nuestra voluntad a la voluntad de Dios realmente? ¿Vamos a confiar en Él aunque observemos que la solución de Dios no es la que esperamos? ¿Vamos a confiar en Él? Seamos honestos en nuestra contestación. Y nuestra contestación honesta implica cuánto nos sometemos verdaderamente a su voluntad y cuánto confiamos en Él o no. En este texto David observa con anticipación a Dios actuar en el futuro y en este caso sabemos que Dios devolverá el mal y juzgará a sus enemigos, a los enemigos de David y a los enemigos de Dios. Y es cierto, la Biblia habla largo y tendido del juicio de Dios contra el pecador, ¿cierto? Pero puede ser difícil comprender esta oración específica de aniquilar a los enemigos de uno, ¿verdad? Algunos están incómodos con las oraciones que piden la perdición de los enemigos. Es cierto que Jesús nos dijo que oráramos por nuestros enemigos, ¿verdad? Pero como dice un comentarista, no hay nada de malo con el principio básico de querer ver al bien triunfar y que Dios haga su obra justa en contra de aquellos que hacen el mal. Y aún, hermanos, en el Nuevo Testamento, muchas veces pensamos que estos salmos imprecatorios, ¿verdad?, son cosas del Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo Testamento vemos ejemplos de juicio claro, ¿verdad? Cuando leíamos la semana pasada que Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿por qué explicas en parábolas? Y Él dice, para que oigan pero no entiendan. Es el juicio de Dios. O cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos en el famoso Padre Nuestro y dice, venga tu reino. Amén, venga tu reino y vayamos por fin al reino de Dios y vivamos eternamente con Él. Amén. ¿Pero hemos pensado las implicaciones de venga tu reino para el no creyente? Venga tu reino es gozo para el creyente, pero es juicio para el inconverso. Por nuestros enemigos, amén. Y hacemos el bien por ellos, amén. Romanos 12 lo dice. Pero no a costa de olvidarnos de la justicia de Dios. Y recalco la justicia de Dios porque nosotros no nos tomamos la justicia ni el juicio por nuestra mano. De hecho, el rey David es un ejemplo de alguien que no se tomó la justicia por su mano. Él, recordad, tuvo la oportunidad clara de matar a Saúl hasta 2 veces y encima arengado por sus compañeros. David estaba solo delante del portero, solo tenía que empujar el balón. Sería el fin de sus problemas. Ahí está Saúl. Y le dicen, he aquí el fin de tus problemas. Mata a Saúl. Pero David, a diferencia del rey Saúl, sabe que Saúl, a pesar de su pecado, sigue siendo el ungido de Dios. Y no va a tocarle. Y sabe que Dios traerá juicio a su debido tiempo. David observa entonces, y nosotros hemos de observar a Dios actuar de acuerdo con su voluntad, porque la verdad de Dios informa nuestra vida.
Y sabemos que cuando exponemos el problema, acudimos al Dios verdadero que actúa. Y entonces podemos orar con confianza informada y verle, observar, actuar a su debido tiempo. Por tanto, expon tu situación específica, acudiendo al Padre que escucha y observa cómo el Señor actúa a su debido tiempo, eso sí, aceptando su buena voluntad. En este salmo estamos observando 5 pasos hacia una oración confiada para el creyente que desfallece. El último paso lo encontramos en los versículos 6 y 7. Urge a tu alma, urge a tu alma. Alabar a Dios en este caso. Urge a tu alma. Versículo 6 dice, voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. En un principio lees este texto y a mí me daba la sensación como que David estaba intentando sobornar a Dios. Mira, Señor, si tú me libras, yo te ofreceré sacrificios, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, su alabanza surge de la confianza que tiene en la respuesta de Dios. Y es tal su confianza que David se propone hacer sacrificios voluntarios de alabanza y gratitud por la respuesta de Dios. ¡Qué tremenda confianza! Recordemos, está en plena prueba. Y es fácil, ¿verdad?, alabar al Señor cuando Dios ha respondido lo que nosotros hemos pedido. Pero ¿qué hay de alabar a Dios y confiar en Él cuando estamos en medio de la prueba o cuando Él responde de una manera diferente a la que esperamos? ¿Confías en Él? ¿Ofreces sacrificio de alabanza a Dios en medio de la dificultad? Qué duro es alabar al Señor en medio de la prueba. Y David no es la primera vez que hace esto. Si estás tomando notas, puedes apuntar el Salmo 13 o Salmo 52 y ver el ejemplo de alabanza a Dios confiada en medio de la prueba. Y es tal su confianza que urge a su alma, apremia a su alma a alabar a Dios por su liberación. Esta alabanza, como hemos visto, no surge de una fe ciega, ¿verdad? No es fe ciega, sino que es una fe informada. Es teología en acción, hermanos. Fijaros como una vez más David dice, alabaré tu nombre, versículo 6, tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Literalmente dice, alabaré tu nombre, Yahvé, porque es bueno. Veis, en algunas Biblias el nombre del Señor está todo en mayúscula. Esto es la palabra Yahvé, el Dios del pacto, el Dios fiel. De nuevo, David echa mano de su teología, de su información acerca de quién es Dios, y él sabe que Yahvé es el Dios fiel que no abandona a su pueblo escogido. Él no abandona a sus hijos porque Él, final del versículo 6, Él es bueno. David ya lo ha observado. Él sabía la historia de Israel. Él sabe su propia historia como rey, como futuro rey, al menos en este momento, cómo Dios le ha escogido y le ha protegido. Y le lleva a decir, versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. ¡Qué tremenda confianza es esta, hermanos! David no puede haber comenzado este salmo con esta confianza. No creo que lo hizo así. Pero él ha traído al Señor su ansiedad. Se ha recordado a sí mismo quién es Dios. Y esto le ha hecho encontrar, como hacen otros salmos, una confianza plena en Dios y no desfallecer. Ha traído a su mente el carácter de Dios. Spurgeon escribió, confiemos en que si somos tan amigos de Dios como David, podamos recurrir a la oración como él lo hizo.
ejercitar la misma fe y encontrarnos a nosotros mismos cantando un himno de alabanza antes de salir de la prueba. Antes de salir de la prueba. ¿No es increíble esto? Cantamos victoria cuando terminamos la prueba normalmente, ¿no? Nuestro equipo, arengamos a nuestro equipo cuando hemos ganado. Pero durante o antes de la prueba, ¿no es increíble esto? Qué difícil es. Por eso este salmo nos muestra que debemos de acudir a Dios, exponerle nuestra situación específica, informando nuestra mente de quién es Dios y observando, confiados, la actuación de Dios, aceptando su voluntad y urgiendo a nuestro corazón a alabarle aún en plena prueba. Urgimos a nuestro corazón, a nuestra alma, a adorarle y a esperar la respuesta de acuerdo a su voluntad. Y anticipo, os lo aseguro, momentos cuando vamos a fallar. Recuerdo tan vívidamente cómo he fallado. He fallado estrepitosamente en mi oración y mi confianza al Señor y he desfallecido realmente. Recuerdo vívidamente con mis hijos hospitalizados, por ejemplo. Recuerdo no tener confianza plena en el Señor y mucho menos urgir a mi alma a alabar al Señor en ese momento. Confieso que hay momentos de suma debilidad en mi alma, donde nado en la piscina de la ansiedad, en situaciones por las que hoy mismo me encuentro. Y ahí es donde he de informar mi mente, hermanos. Has de informar tu mente, sabiendo que hay perdón en nuestra debilidad. Sabiendo que cuando vengo a Él una vez más arrepentido, sabiendo que no doy la talla, sabiendo que el día que oro unos minutos seguidos es un triunfo para mí y me arrepiento, porque estoy informado de quién es el Señor y de que hay perdón en Cristo, su Hijo, su único y precioso Hijo, quien ganó la cruz con su vida, y es mi privilegio y mi deseo venir al Padre en oración una vez más, porque no se cansa de mí. Sin Cristo, hermanos, iríamos igual que David en el Salmo 27:13, un salmo de confianza, que dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en esta tierra. Hermanos, desmayaríamos, desfalleceríamos sin la bondad de Dios en Cristo. Es curioso porque este Salmo 54 no ha sido considerado normalmente como un salmo mesiánico que apunta a Cristo, que prefigura a Cristo, pero realmente considero que este salmo perfectamente describe a nuestro Señor y su paso por esta tierra. Fijaros, en el Señor Jesús, al igual que David, fue ungido, ¿verdad? Fue ungido, fue escogido por el Padre para una tarea. El Señor Jesús, al igual que David, fue despreciado por los de su propio pueblo. Al igual que David, fue perseguido para ser puesto a muerte. Al igual que David, fue obediente, aun cuando tenía todas las papeletas a su favor para quitar de en medio sus problemas. Al igual que David, el Señor Jesús fue declarado rey. Pero a diferencia de David, hermanos, Él nunca pecó. Y aún así fue Él precisamente quien murió por los pecados de aquellos que le odiaban, para darle finalmente el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor, Dios mismo. Curiosamente, todo esto le ocurrió al Señor Jesús y Él murió. Cuando Él oró a su Padre, precisamente que no ocurriera. Él oró: Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, que no vaya a la cruz, si es tu voluntad. El pastor Tim Keller, no sé si habéis oído hablar de él, reflexiona acerca de esta realidad. Fijaros lo que dice:
Los pecadores merecemos que nuestras oraciones no sean contestadas. Jesús fue el único ser humano en la historia que merecía que todas sus oraciones fueran contestadas por su vida perfecta. Pero fue rechazado como si hubiera abrigado maldad en su corazón. ¿Por qué? La respuesta sin duda es el Evangelio. Dios trató a Jesús como nosotros merecemos ser tratados. Por eso, cuando los cristianos oran, tienen la confianza de que serán escuchados por Dios y que Él contestará sus oraciones de manera más sabia. Cuando los cristianos oramos, hemos de tener la confianza de que seremos escuchados por Dios. ¿Dices amén a esto? ¿Amén? Amén. Acudimos a Cristo, a Dios mismo, quien comprende nuestra debilidad. Acudimos a Él. Una persona de este foro del que os hablaba al principio, fijaros lo que decía: el universo observable tiene una distancia de 93.000 millones de años luz. No sé dónde lo calculó. Bueno, 93.000 millones de años luz. Y todavía tenemos la audacia de pensar que alguien va a estar interesado en esta mota de polvo entre miles de millones de planetas y estrellas e interesarse en nuestras vidas. Es una pregunta legítima, pero que tiene contestación, hermanos. La respuesta es sí, absolutamente sí. De hecho, el propio Señor Jesús en Lucas 18 nos habla de esta viuda que acudía constantemente a un juez injusto, ¿verdad?, para pedir ayuda. Y dice el texto en Lucas 18 que aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a nadie, ante la insistencia de la mujer cedió y aceptó el caso para defenderla. Y Jesús contó esta historia con un propósito. El propósito era el siguiente: y no desfallecer. Si un juez pecador e injusto accedió a la petición de esta mujer, ¿cuánto más, hermanos, tú y yo tenemos que confiar en nuestro Padre, juez justo, sabiendo que podemos perseverar con la certeza de que Él nos escucha y nos contesta? Amén. Ahora permíteme que te diga, si no eres creyente verdadero, si tú no eres cristiano, has de saber la verdad. Que si Cristo no es tu Salvador, Dios quizá va a oír tus oraciones, porque Él lo sabe todo, pero Él no prestará oído a las palabras de tu boca. Tu oración entonces primera y más importante debe ser la oración de arrepentimiento. Debes de creer que Cristo murió por tus pecados. Esta es la oración más importante que debes de hacer ahora. Si no, se cumplirá la oración de David del versículo 5. Dios devolverá el mal a tu vida, justamente. Acude en oración arrepentido por tu pecado primero. La mayoría conocemos, creo, el himno "Oh, qué amigo nos es Cristo", ¿verdad? Pero pocos quizá conocéis su historia. Porque este himno fue escrito a raíz de una trágica vida de su autor, llamado Joseph Scriven. Este creyente irlandés del siglo XIX, la noche antes de su boda, veía como su prometida caía del caballo por un puente, se golpeaba la cabeza y moría ahogada. Pero también veía cómo años después su nueva prometida caía enferma de neumonía y moría con 23 años. Y este hombre es un ejemplo de perseverancia y no desfallecer en medio de la tragedia. Y él escribió uno de los himnos más cantados por los creyentes de todo el mundo aún hoy. Y la estrofa 2 dice lo siguiente: estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, muéstralo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Hermanos, que esta sea nuestra esperanza en la prueba. Y que nuestra vida de oración crezca, porque crecemos en asombro a nuestro único Dios, el único Dios.
aquel a quien siempre podemos acudir y exponer nuestro problema de manera precisa, informando nuestra mente de quién es Él y observando cómo actúa. A la vez que urgimos a nuestra alma en medio de la prueba y la debilidad, urgimos a nuestra alma a adorarle por su respuesta en su voluntad buena, agradable y perfecta, que nos ayuda y nos mueve a no desfallecer hoy. Él nos sostiene, hermanos. Acudamos a Él, oremos. Oh Señor, gracias por dejarnos este ejemplo vívido de un creyente sufriente, pero que un creyente que conocía tu carácter y tu persona, tu nombre, y en medio de la tragedia, de la persecución, de la muerte, de los problemas, de las equivocaciones, de la oscuridad, en medio de la ansiedad, Él acude a ti y te pide ayuda. Él acude a ti pidiendo por socorro al único Dios verdadero. Señor, y qué tremendo ejemplo para nosotros. Podemos, Señor, y debemos acudir a ti en todo momento. Señor, informando nuestra mente en medio de la ansiedad de quién eres tú y lo que has hecho por nosotros en Cristo. Acudimos al Evangelio constantemente y aún más en medio de la prueba, echando mano a tu voluntad y a tus promesas y a tu palabra, y que esto nos mueve aún en medio de la situación a alabar tu nombre. Tú eres el Dios que no cambia, el Dios bueno que ya ha hecho todo por nosotros, y en medio de la situación y el sufrimiento de esta vida, Señor, tú ya has comprado nuestra salvación y nadie nos la va a arrebatar. Qué motivo de alegría es en medio del dolor. A ti nos aferramos y acudimos en el nombre de Jesús. Amén.